Bueno, gente, me han pasado esta versión de el tema este Aleluya, tan popularizado por Shrek. Es una canción de Leonard Cohen, es un cantante de música gospel. Y me han pasado esta versión, me han pedido que reaccione, me dijeron textualmente que les gusta mucho y que quieren saber por qué les gusta, ¿ok? Y yo conozco la versión de estudio de Jeff Buckley, vamos a ver qué pasa acá. Por ahí todos aprendemos un poquito. A secret chord that David played and it pleased the Lord. Ok, está jugando con esto de cantar medio entre labios. I heard it was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Es un sonido un poquito interno, eso le da algún toque íntimo a la música. A veces cuando hacen esto es como que están en un estado de intimidad. ¿Ah? Cuando uno está en un grupo grande y quiere dar una directiva, articula, proyecta. Acá no, esto es canto íntimo. But you don't really care for music, do you? Ok, voy a tratar de explicar un poquito. Él glisa. You don't really care for music, do you? Y pregunta, do you? ¿No te importa la música? O sí. Entonces trata de ser congruente con ese planteo. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this. Well, it goes like this. Está en modo cuerditas abiertas, ¿ok? Me viene al pelo porque es de noche, no puedo cantar fuerte. It's the fourth, the fifth. Eso es precioso, me encanta porque la canción dice It goes like this, va así. The fourth, the fifth. Esto van creciendo y dice el cuarto, el quinto. Dice el cuarto y el quinto grado. Imagínense que la canción está en do. El cuarto grado es fa. El quinto grado es sol. The minor fall. El menor cae, el sexto grado, que es el relativo de do. O sea, está hablando de la progresión armónica, de la cadencia de la canción mientras canta. And the major lift. Y el mayor sube, en the major lift, ¿ok? The baffled king composed. Ya volví al otro tópico. Hallelujah. 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 Me gusta mucho cómo canta, me parece muy expresivo, muy buen control de los crescendos. Mucho matiz, gente, hay mucho matiz. Muy expresiva su voz. Encima con su guitarrita solito y las luces, me encanta. Bien ahí el que me recomendó el video. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight. ¿Notan esto? Son vibratitos en boca cerrada. Her beauty and the moonlight. Overthrew you, and she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. Está fragmentando un poquito las frases, ahora no está ligando todo, ¿ok? But from your lips she drew the hallelujah. El sonido está un poquito en esta área media, ¿eh? Hallelujah. Hallelujah. Notan que esto no es un aleluya festivo, ¿no? Esto es íntimo, esto es melancólico, esto es nostálgico o el nombre que quieran. Entonces no sería congruente que ustedes se pongan a cantar aleluya a los gritos, ¿ok? No puedo cantar. Pero notan de qué va la canción y por qué es importante entender. La música es un lenguaje, gente, no solo la letra. Sepan escuchar la música. Allá donde las palabras les cuesta encontrar qué decir, la música lo hace. La música es el lenguaje que en cierta manera continúa o trata de suplir aquellas falencias de nuestras palabras, de nuestro lenguaje cotidiano. Baby, I've been here before. Eso es modo recitado, está contando la historia. Baby, I've been here before. Estuve antes aquí. Pero, ¿se fijan? No solo está enfatizando esto de afinar las notas, sino también está hablando, está recitando. Entonces es una mezcla de que te cuenta una historia y te canta. I've seen this room and I've walked this floor. Yes, I used to. And I've walked this floor, yes.
Es como decir, y caminé aquí, sí. Live alone before I knew you. Vivía solo antes de conocerte. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not some victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. No estoy muy acostumbrado a escuchar este tipo de voz. Me gusta porque sí, me saca de mi eje, pero en el buen sentido. Me gusta lo que escucho y no me gusta cualquier sorpresa, pero es una sorpresa grata. Esto es un gusto personal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ¿Escuchan la guitarrita o los violeros que tengo acá? Se quedó con la notita un buen tiempo. Hay una técnica vocal acá. When you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? Well, remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Él se queda como en ese llanto y la guitarra continúa la melodía. ¿Vieron? Esto de ceder roles. En este momento la voz pasó a ser el acompañamiento y la melodía pasó a primer plano. Entonces empezó a tocar más fuerte la melodía y empezó a hacer un cantito con el arpegio de su guitarra. Aquí él está cediéndole el lugar a su guitarra y va bajando su volumen poco a poco, ¿no? Eso tiene mucha calidad lo que está haciendo. Che, no conozco mucho de Jeff Buckley, ya voy a buscarlo. Y yo amo esa disonancia. A mí me gusta. Pueden insultarme en los comentarios. Esas improvisaciones más del lenguaje de jazz, ¿no? Y ese sonido tiene constricción, fíjense, pero lo usa muy bien. Por eso, gente, su garganta es un recurso más. Y si ustedes se tienen que romper la voz para dejar una versión épica que va a durar lo que sea que dure la humanidad, háganlo. ¿Eh? Ahora bien, sí, obviamente que es una conducta nociva cantar y dañarse las cuerditas, pero lo que voy es, al final del día, reitero, la música manda. Viniendo a este caso, no está haciendo nada que me parezca que sea nocivo para su voz. De hecho, entiendo que está utilizando un recurso como el sonido en toda esta área de una manera muy controlada y a mí me parece que ha logrado un muy lindo sonido. No le tengan miedo a lo que no saben usar, practíquenlo. Maybe there is a God above, but all we've ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. Voy a marcarles porque alguno me va a retar en los comentarios. ¿Por qué no dice nada de las desafinaciones? ¿Hay notas desafinadas? Sí, pero sucede lo siguiente. Como el lenguaje que él ha propuesto está mucho con glisandos y con otras arrastradas que no están perfectamente en un 440, me parece que es parte del lenguaje que él ha propuesto. A mí me gusta cómo queda y me preguntan mucho por el tema de la afinación. Gente, no tienen que ser robots. Si lo disfrutan está bien. Después si quieren ponerse... una cosa es pifiar una nota por un tono y medio, por un tono. Otra cosa es jugar, digamos, dentro de no estar en un perfecto 440. Esto para mí está precioso. La música no funciona así, gente. No está todo cuantizado y todo afinado. Somos humanos. De eso no se trata la música. Así que dejen de meterle Melodyne a todo lo que graban y de cuantizar todo el tiempo. Practiquen y toquen bien. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. Hay un cambio completo en su carácter vocal acá, ¿no?
El sonido ya ha dejado de ser íntimo y he empezado a exclamar un poquitito más. No quiero dejar pasar el hecho de que esto que les menciono del tempo y demás va a depender del tema que canten, si realmente necesita una cuantización o una perfecta afinación. A lo que voy es que esto no sea los pilares sobre los que basen todo su entendimiento de la música, como si todo tuviera que estar afinado y todo cuantizado. Eso va a depender de cada situación, ¿ok? Esa es la respuesta correcta. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Nuevamente, me parece exótico muchas cosas que hace, o sea, me sorprende, me gustó. Nos pasa mucho eso cuando escuchamos algo por primera vez, al no entenderlo del todo nos hace ruido y después nos puede gustar o no. Me gustó mucho más esto de acá al final. Un excelente manejo de todos estos, de toda esta dinámica de volumen bajo. Pasa mucho con bandas del género indie que tienen un manejo muy interesante de todos los matices que tienen que ver con esto, con sonidos chiquitos. Norah Jones, esos cantantes. Y hay otros que necesitan proyectar su voz y atacar para tener una buena afinación. Son formas de trabajar, así como uno en el gimnasio hace hipertrofia y otro hace impacto y otro hace fuerza máxima. Las cuerditas son músculos, ¿ok? Bueno, me gustó. Me pareció una linda interpretación. Ok, gente, lo dejo acá el videito. Me gustó. Bueno, traté de ir mencionando un poquito los recursos que usaba, me he pasado por alto cosas. La situación musical es una canción sencilla armónicamente, no tiene mucho. Hay más una cuestión de una historia, de una metáfora que se va recitando, ¿no? Y cómo la voz va acompañando de a poquito toda esta situación y donde a veces la voz cede el lugar, ¿vieron? Hay roles que a veces uno está más arriba, uno está más abajo, uno está al medio. Entonces eso pueden empezar a pensar, como para decir, bueno, ¿qué aprendemos del video? Bueno, toda esta cuestión del lenguaje, de los glisandos, de cantar en boca cerrada, de utilizar sonido faríngeo para cantar y de entender eso, que en la música hay momentos donde quizá la letra no sea lo trascendental, quizá la melodía del cantante pasa a segundo plano y hay otra cosa y el cantante se pueda quedar planchado en una notita haciendo un acompañamiento, mientras la música sigue o el discurso sigue por otro lado, ¿eh? Entonces podemos dejar de pensar la música como si fuera la banda un acompañamiento y el cantante el que lidera. Depende del momento, depende de la canción. Es mucho más complejo que eso la música, ¿eh? Y que cuantizar todo y meterle Melodyne o autotune a todo. Yo me voy a dormir, les mando un abrazo grandote. Bueno, por favor, si pueden suscribirse, saben que se los agradezco. Voy a subir un videito todos los martes y todos los sábados hay una reacción. Y los jueves hay un video educativo, ¿ok? En mi canal son 3 videitos por semana. Martes y jueves reacciones, jueves un video educativo. Así que les mando un abrazo grandote y se me cuidan mucho. Now, just tell me.